¿Qué tal, amigos míos, amigas mías? Gusto de saludarles en este día, fines de marzo ya del 2020, con hartas nubes, está cubierto completamente. Han anunciado lluvia para mañana y para pasado, pero espero que la lluvia no se adelante el día. Así que con la ayuda del Señor espero poder conversar contigo, encontrarme contigo en donde quiera que tú estés y que puedas estar viendo este video. En esta mañana quisiera analizar el tema la justificación. Ya hemos analizado el problema del pecado, el origen del pecado, ¿verdad? Y es bueno saber cómo se soluciona, o sea, cómo se soluciona todo este problema. Ya hemos visto que también pecado es transgresión de los 10 mandamientos, ¿ya? Eso es pecado. No existe un pecado que no esté relacionado con los 10 mandamientos. Todo pecado entonces está relacionado con los 10 mandamientos y eso es pecado según la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cualquier error que se cometa transgrede los 10 mandamientos de una u otra forma, directa o indirectamente, ¿verdad? Pero ¿cómo soluciono todo este problema? Dice el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 13, versículo 23, lo siguiente, 23, acá está. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Claro que no, ¿no es cierto? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es evidente que tampoco se puede, ¿verdad? Estamos habituados a hacer el mal. Así como el etíope no puede cambiar su piel, el etíope es moreno, ¿verdad? Y no hay forma de que un moreno se transforme en rubio de ojos azules. Para mí sería imposible, ¿no es cierto? Yo soy moreno, ¿verdad? Y no puedo cambiarme, no puedo tener los ojos azules, ni celestes, ni nada. Por mucho que eche bromas a veces y que diga que hay mucho sol y me va a desteñir los azules. No es verdad, ¿no es cierto? Mis ojos son cafés o negros, como tú quieras llamarlos. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Claro que no. Yo no puedo hacer el bien, sobre todo si separado de Dios, separado del Señor. Es imposible entonces que pueda hacer el bien. Fíjate lo que agrega Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 28. Proverbios, aquí estamos. Se me enredan las hojas. 28, aquí está, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre, el que oculta sus pecados no prosperará. O sea, ante Dios no sacamos nada con tratar de ocultar nuestro pecado o dejar pasar harto tiempo, como muchas personas, ¿verdad? Lo hacen, dejan pasar harto tiempo y después nuevamente se acercan a Dios tratando de disimular sus pecados pasados. No, ¿no es cierto? No se puede. El que encubre entonces sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, ya hay una esperanza. Hay que confesar los pecados y hay que apartarse de ellos para alcanzar misericordia. Pero tú preguntarás, ¿a quién? ¿Al pastor de tu iglesia debo confesarle mis pecados? ¿Al sacerdote de tu iglesia debo confesar mis pecados? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Dejémoslo entonces para más adelante. Pero es importantísimo confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y apartarnos de ellos para alcanzar la misericordia de nuestro Padre Celestial. El libro de Apocalipsis, un versículo muy conocido, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 20, agrega lo siguiente. 3:20, dice ahí, a la otra página, 3:20. He
Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere conversar contigo. Cristo quiere morar en tu corazón. Cristo está a la puerta, golpeando tu corazón para conversar contigo, para hacerte comprender lo pecaminosos que somos, ¿ya? Nosotros somos santos porque hemos sido apartados por Dios, pero no somos santos a los cuales le faltan solamente las alitas para irse al cielo. No, 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 no. Somos santos pecadores, ¿verdad? Cometemos errores, cometemos errores. No hay hombre que no peque, ¿no es cierto? Claro que sí. Todos somos pecadores, pero Cristo está a la puerta de nuestro corazón para entrar a Él y limpiar nuestras almas, limpiar nuestra vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿ya? Depende. Si tú quieres que tus pecados sean limpios, entonces ábrele la puerta a tu corazón. Si tú no quieres eso, te da lo mismo, bueno, entonces mantén tu corazón cerrado, ¿verdad?, a la influencia de nuestro benigna de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No te gustaría esta cita, este encuentro con el Señor? ¿Cenar con él y él contigo? Claro, ¿verdad? Sería lindo conocer, estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y permitir que tengamos esa estrecha comunión con el Señor, ¿ya? Pero para ello tenemos que abrirle ese corazón duro de piedra que tenemos, ¿verdad?, dentro de nosotros para dejar que el Señor, ¿verdad?, con su voz, con su palabra, pueda cambiar nuestro corazón y volverlo más tierno, ¿verdad?, para que así de ese modo pueda escuchar la voz de Dios. Perdón, mi voz como que quiere, como que me están queriendo dar ataques de adolescencia. Así que vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, los versículos 37 al 38. ¿A dónde están los 30? Aquí está. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, al apóstol San Pedro, un grupo de judíos, ¿verdad?, que habían presenciado el descenso del Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón, sintieron dolor en su corazón, producto de sus pecados, ¿no es cierto? Al oír esto entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer frente al pecado? ¿Cómo puedo solucionarlo? Ya vimos que es imposible por nosotros mismos. Así como el etíope no puede mudar su piel, ni el leopardo sus manchas, yo no puedo hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal. Y fíjense la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eran personas adultas, estos no eran niños pequeños, estas no eran bebés recién nacidos, ¿ya? Estos eran personas adultas, porque el bautismo, como lo vamos a ver más adelante, así lo espero yo al menos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, se hacía en los tiempos de Cristo a las personas adultas. Eran las personas adultas las que se bautizaban, ¿ya? Los que tenían conciencia, los que podían darse cuenta de sus pecados y arrepentirse. Por eso es que el apóstol dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Un bebé no puede arrepentirse, ¿verdad?, para ser bautizado. Solo una persona adulta puede hacerlo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Para recibir el perdón de los pecados debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad?,
y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según las palabras expresadas por el apóstol San Pablo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 38, ¿verdad? Para perdón de los pecados y recibiréis de Yapa al Espíritu Santo. Eso de Yapa lo digo yo, ¿ya? No lo dice la Biblia, pero sí, dice que no solo vamos a recibir el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y nos bautizamos, sino que también vamos a recibir el perdón de los pecados y al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El libro de Isaías 43. Isaías 43, versículos 25, agrega. Fíjense, yo les dije delante que ya íbamos a ver a quién debiéramos confesarle nuestros pecados, ¿ya? Y mira cómo aquí Dios nos empieza a aclarar claramente, ¿verdad? No es a nuestro pastor, no es a nuestro sacerdote de nuestra iglesia, sino que, fíjate, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es Dios, el único que puede borrar nuestros pecados. Es al único a quien debemos confesar nuestros pecados. Tú no debes confesar tus pecados a ningún ser humano, tan pecador o más pecador que tú mismo. ¿Ya? No puede ser. Eso es una ofensa. Eso es endiosar a ese hombre. Y perdón, Dios hay uno solo. ¿Ya? Es a Dios a quien debemos confesar nuestros pecados. A nadie más que a Dios. De rodillas ante Él debemos confesar nuestros pecados, específicamente cada uno. Si robé, debo confesar ese pecado. Señor, perdóname por haber robado tal cosa y restituirlo, ¿verdad? No sacamos nada con estar pidiendo perdón por un robo, por ejemplo, si no lo restituimos. Hay cosas que no podremos restituir, por cierto, hay ciertos errores que no podremos restituir, pero si yo me he arrepentido de un pecado, entonces si le pido perdón a Dios, debo estar dispuesto también a restituir eso que he robado. El libro de Ezequiel capítulo 36 ahora, un versículo que he leído en otras ocasiones, 36, no 32, versículos 25 al 27. ¿Qué hace Dios con el pecador a quien le ha perdonado sus pecados? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Se fijan la obra maravillosa que hace Dios en nuestro corazón cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, decía el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, como ya lo vimos un momento atrás, ¿verdad? Claro que sí, si le abrimos nuestro corazón a Cristo, Él hará eso. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo.
un corazón nuevo, un corazón sensible, que pueda, ¿verdad?, compungirse al compararse con Cristo y al ver la enormidad de nuestros pecados. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón insensible, y os daré un corazón de carne, un corazón tierno, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo morando en nuestro corazón logra esto entonces, andar, que podamos andar en los estatutos, en los preceptos del Señor y en llevarlos a la práctica. Sí, hay mucha gente que dice los mandamientos son imposibles de guardar. Para el ser humano separado de Dios, claro que es imposible. Pero si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Él sí va a capacitarnos para ser obedientes a los mandamientos de Dios, mientras estemos unidos a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol San Pablo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, efectivamente nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios. Fíjate lo que nos dice el Salmo 32, versículo 5. 32 me pasé, me sigo pasando. 32, acá está, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Te fijas? Este versículo es claro, este versículo de Salmos, ¿verdad? Del salmista David, escrito por el salmista David. ¿A quién debo confesar entonces mis pecados? ¿A un sacerdote de alguna religión? ¿O de cualquier religión? ¿O a un pastor de una iglesia? No. Mi pecado te declaré, dice el salmista refiriéndose a Dios, hablando con Dios en este salmo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se fijas? En esta conversación que David tiene con Dios, le dice que yo voy a confesarte mis pecados, le dice a Dios, y tú perdonarás mi maldad. ¿Ya? Es Dios el que perdona nuestras maldades, es Dios el que perdona nuestros pecados, no es un ser humano. No confieses tus pecados a un hombre que puede ser tan pecador o más que tú, como ya te lo dije antes, ¿verdad? No, mis pecados deben ser llevados directamente a Dios, directamente a Él, y confesárselos a Él. ¿Ya? Claro que sí. Mi pecado entonces debe ser llevado a Dios. ¿Y por qué razón a Dios? Fíjate lo que nos dice ahora Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Timoteo 2, versículo 5. Aquí está. Fíjate lo que nos dice el apóstol San Pablo, lo que le escribe San Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, en su primera epístola, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún sacerdote es mediador entre tú y Dios. Ningún sacerdote, por más que lo diga, puede ser realmente un intercesor válido. Puedes apelar a Dios en lugar tuyo. Ninguno. Ningún pastor puede hacerlo. El único ser humano, el único hombre
que puede interceder ante Dios es Jesucristo hombre. ¿Ya? Jesucristo, no nos olvidemos que Cristo es 100% ser humano y 100% divino, ¿no es cierto? Por eso es que es el único intercesor, el único a través de Él, de Cristo, cuando Cristo se hizo hombre, cuando nació en Belén, se transformó en el único intercesor entre el hombre y Dios, unió nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina, con su naturaleza divina. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vuelvo a leer el versículo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando niño, cuando joven, yo era católico. Y qué problema más grande para mí era tratar de confesarle mis pecados a un sacerdote. Por lo general, yo le confesaba la mitad de mis pecados. Y si eran grandes, un poquito de pecado, unos pocos pecados. Y después multiplicaba la sentencia. O sea, si el sacerdote me decía, tienes que rezar 3 Padre Nuestro y 3 Ave María para que Dios te perdone, pues yo iba y rezaba el doble o el triple, o más aún si eran más pecados, ¿verdad? Me daba vergüenza, hasta que comprendí un día, hasta que leyendo la Biblia me di cuenta que eso es una aberración. Mis pecados deben ser llevados a Dios y solamente a Él. Cuando yo confieso mis pecados a un hombre, lo estoy endiosando. A menos que yo haya cometido una falta contra ese hombre, ¿verdad? Si a ese hombre le robé una gallina, bueno, antes de ir a confesarme con Dios, debo ir donde ese hombre, donde ese vecino, y decirle, vecino, discúlpeme, yo le robé esta gallina. ¿Cuánto me cobra para pagársela? ¿Verdad? Vengo a usted arrepentido, con vergüenza, pero confieso que debo declararle mi pecado. Claro, y ahí yo me llego a un acuerdo con él y después voy a confesar mi pecado ante Dios, ¿verdad? Claro que sí, pero el pecado debe ser confesado a Dios. Solo Dios tiene la facultad de perdonar nuestra maldad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es lo que nos dice esta primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ahora veamos lo que nos dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Aquí nos está diciendo el apóstol San Pedro en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay dos o tres partes que me interesan de este versículo. Cristo es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Es Cristo el que llevó nuestros pecados, ¿ya? No es un sacerdote, ¿ya? Ya no es como en el tiempo antiguo, en los tiempos de Israel, en que el sacerdote, ¿verdad?, llevaba los pecados en la sangre del cordero y los esparcía sobre el velo que estaba delante del lugar santísimo. Ya no es así. Ya no hay un intercesor humano. Solamente el único intercesor que existe en la actualidad es Cristo. Es el único mediador. Y es Él quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Las heridas que le provocaron a Jesús son las que nos limpian de nuestros pecados. Su sangre preciosa, esparcida por nosotros,
Es eso lo que nos limpia de todos nuestros pecados. Agrega Romanos capítulo 3 versículo 24. Romanos 3 versículo 24. Lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratis. Tú no tienes que pagarle a nadie nada. Tú no tienes que dar nada de ti mismo. Solo debes llevar tus pecados a Cristo. Y Cristo te perdonará gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, la obra de Cristo Jesús en el Calvario es lo que nos limpia de pecado. Y su intercesión en estos momentos en el cielo para con toda la humanidad es lo que nos limpia de pecado. Por eso era necesario que el Cristo resucitara, ¿ya? Para que pudiera de esa forma interceder ahora por nosotros ante su Padre en el cielo para perdón de nuestros pecados. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya, Él está mediando por ti. Si tú te arrepientes y le confiesas a Él sus pecados y no a un hombre, ¿verdad? Claro que sí, hermanos míos. El libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 nos dice el resultado de todo esto, de llevar nuestros pecados a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánta gente hay que no puede perdonarse a sí mismo de sus pecados, de sus errores pasados? Pero qué interesante es saber, qué lindo es saber que si llevamos nuestros pecados, cualesquiera que sean, sobre todo esos más grandes que nos atormentan la vida, si se los llevamos a Cristo, Él nos hará una criatura nueva. Y ya las cosas viejas pasaron. Seremos una nueva criatura, como nos dice este versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados, somos como una criatura nueva, que nunca ha cometido ningún error. Así somos ante los ojos de Dios, ¿ya? Como su propio Hijo, como nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestros pecados deben ser llevados prontamente a Dios y no esperar una semana ni 2 semanas. Es el diablo el que muchas veces nos hace creer eso, que para que Dios nos perdone nuestros pecados debemos dejar pasar harto tiempo, ¿ya? Y si vamos inmediatamente, nos dice, ¿y con qué cara? No me digáis que te vaya a arrodillar, po. Es el diablo es el que nos dice así. Si tú cometes un pecado y te das cuenta, arrodíllate ante Dios inmediatamente y confiesa tu maldad. Gálatas, ahora el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, termina diciendo lo siguiente. Gálatas 2, versículo 20, aquí está. Fíjate la experiencia de Pablo. ¿Qué decía el apóstol San Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo te perdona, no solo eres una nueva criatura, sino que tu vida empezará a ser la de Cristo. Vivirás la vida de Cristo, siendo obediente a los 10 mandamientos, ¿ya? Para que seas obediente a los 10 mandamientos, porque ya vimos, ya hemos visto que el pecado es transgresión de los 10 mandamientos. Para ser obediente a los 10 mandamientos, debes permitir que Cristo more en tu vida, ¿ya? Debes hacer lo que Pablo hizo o sentía y expresó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo te ama, hermano mío, hermana mía. Por eso se entregó en la cruz. Por eso no rehusó la cruz. Por eso no rehuyó la cruz. Por eso la enfrentó. Y estuvo dispuesto, como una oveja, a ser sacrificado, a ser clavado sus manos y sus pies en esa cruz omniminiosa, ¿verdad? La palabra se me complica un poco, ¿verdad? Sí, Cristo estuvo dispuesto a morir en tu lugar, ¿no es cierto? Como lo dice el apóstol San Pablo aquí en este versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo te ama. Cristo murió en tu lugar, ¿ya? En esa cruz tremendamente cruel. Esa cruz era para ti, era para mí, pero Cristo ocupó nuestro lugar para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Te parece si terminamos con una oración? Maravilloso Dios, agradecidos de ti estamos, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Agradecidos estamos de ti porque nos ofreces el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por ello, Padre Celestial, porque hay una solución para nuestros pecados. Y esa solución tú la ofreces a cada uno de nosotros en forma gratuita. Sí, Señor, porque nada podríamos ofrecer a cambio de nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo Jesús, solo Cristo Jesús. Por eso apelamos a ti, oh Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, recordando que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Padre Celestial, bendice a cada persona que esté escuchando este tema, Señor. Bendícelo, fortalécelo y ayúdalo a tener este encuentro contigo, para que esta persona sea pronto una nueva criatura, para que ya no viva ella, mas viva Cristo en ella, así como Cristo mora en mí. Te lo imploro y te lo agradezco todo por Cristo Jesús. Amén.